Vamos a hablar de lo siguiente. Y esto es de lo que vamos a tratar hoy. Estas dos preguntas son una misma pregunta y me han hecho preguntas similares, pero cambian, pero el enfoque es el mismo, o la pregunta es la misma. Recuerden que expliqué que el coronavirus previamente en los videos anteriores, de hablando de Biblia, o hablemos de Biblia, decíamos que el coronavirus no es una señal del fin del mundo, porque para el fin del mundo no hay una señal específica de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que el día, la hora nadie lo sabe, así es que no hay una señal específica. Pero y luego viene la siguiente pregunta, y esta pregunta no solamente es de personas que desconocen las escrituras o que nunca han estudiado la Biblia. Esta pregunta también son de personas que han estudiado la Biblia, pero tienen una idea equivocada de lo que el pasaje dice. Y afirman cosas que el pasaje no dice, o aplican cosas que el pasaje dice, los aplican a cosas equivocadas. ¿A qué me refiero? A esto. Dice, ok, hermano Carlos, el COVID no es el fin, no es una señal del fin del mundo, pero dice la Biblia que es el principio de dolores antes del fin. No es el fin, es el principio de dolores. Ok. Una pregunta similar sería, bueno, ¿en estos momentos está sufriendo el mundo principios de dolores? Porque lo dice la Biblia y lo leímos nosotros en la Biblia. No me puede decir usted, hermano Carlos, que eso no lo dice la Biblia, porque lo dice la Biblia. Son principios de dolores. Y lo he escuchado de muchos hermanos honestos en la iglesia, y algunos de ellos ya de años, pero quiero pensar que nunca han estudiado este tema a profundidad en sus congregaciones. O si lo estudiaron, quizás no pusieron atención a lo que el hermano les enseñó y quedaron con una idea diferente en su mente. Pero cualquier cosa que pasa, si recuerdo yo desde cuando estaba más pequeño que Estados Unidos iba al Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico, principio de dolores. Que es el maremoto, principio de dolores. Que las Torres Gemelas, principio de dolores. Que todo era principio de dolores, ¿verdad? Todo, ya no es el fin del mundo, no. Pero es principio de dolores. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer primero el pasaje que menciona ahí, que está apuntado y que me dicen, ahí viene la Biblia. ¿Sí viene en la Biblia, hermano? Sí viene en la Biblia. Sí viene en principio de dolores, pero vamos a ver a qué se refería. Vamos a ver de qué se trataba, por qué esta frase de principio de dolores, o el inicio del dolor, o el inicio del sufrimiento, si usted lo quiere ver o entender mejor de esa manera. Dice Mateo capítulo 26, Mateo 24 del 6 al 8. Dice, y oiréis de guerras, van a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Mira que no os turbéis. Bueno, antes de seguir en la lectura, si usted está viendo el programa, por favor, tome su Biblia. Tenga su Biblia ahí cerca de usted. Ábrala. Hay tiempo suficiente. Le voy a dar tiempo suficiente para que busque el pasaje. No voy a avanzar hasta que usted tenga su Biblia. Entonces, si usted cuando ya tenga la Biblia en sus manos y en este pasaje, póngame un mensaje que ya la tiene para avanzar. No voy a avanzar hasta que no me diga que la tenga. No, pues nadie me va a escribir, ¿verdad? Bueno, confío en que los que me están viendo me van a escribir que ya están en el pasaje. Alguien, al menos, que me esté escuchando, ¿verdad? Pongo un mensaje que ya está en el pasaje con su Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué le pido esto? Le pido esto porque quiero que vaya comprobando junto conmigo y vaya leyendo junto conmigo para que vea que ahí está lo que le estoy diciendo. Lo que estoy leyendo está también en la Biblia que usted tiene en sus manos, que podamos ir explicándole de una mejor manera. Entonces, por favor, tome su Biblia por ahí. Si no tiene una Biblia en libro, ya hay Biblias que puede descargar en su celular, electrónicas. Entonces, dice mi tía, ya la tengo. Mi hermana Flor Arechiga también ya la tiene. Mi hermana Melissa, ya la tengo. ¿Listos? Bueno, mi esposa también. Ok, entonces ya avanzamos. Ya me dijeron que listos. Ahora sí avanzamos. Ahora sí puedo ver sus mensajes. Qué bueno. Bien. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8.
Dice, y oiréis o escucharéis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ya ve, hermano, sí lo dice. Sí, espérame, tranquilo. Pero aún no es el fin. A veces lo dije, hermano. No es el fin, pero es principio de dolores. Ok, vamos a leer. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a haber guerras. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya ve, hermano. Es lo que está pasando. Sí. Vamos a seguir leyendo. Y todo esto, versículo 8, de ahí viene la frase. Y todo esto será principio de dolores. O principio, o el inicio del sufrimiento. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando saltamos a conclusiones inmediatas solamente con leer un fragmento de la Escritura. Hay muchas personas que tienen la mala costumbre de, quiero ver qué me dice Dios. Y agarran su Biblia y la abren y leen el pasaje. Dios me está diciendo esto. No, eso es usar la Biblia o tomar la enseñanza bíblica fuera de contexto. Si usted quiere saber realmente a qué se refiere principio de dolores, hay que estudiar el contexto. ¿Ok? La mayoría de las personas que me han dicho esto solamente leen esta fracción. Dice, ya ve, va a haber guerras, ya ve, va a haber terremotos, ya ve reino contra reino, ya ve pestes, ya ve hambrunas en diferentes partes del mundo. Lo que está pasando, hermano, es principio de dolores. La Biblia lo dice y la Biblia no se equivoca. Es cierto, la Biblia no se equivoca. Quien nos equivocamos somos nosotros con nuestra interpretación. Ese es el problema. ¿Ok? ¿A qué se refiere? ¿Que realmente está bien interpretado esto? ¿Realmente se refiere que todas estas cosas que describe Mateo 24, del 6 al 8, son el principio del sufrimiento antes del fin? ¿Usted qué cree? Antes de ir a estudiar el contexto, muchas personas dirán, sí lo creo. Es antes del fin, cosas que van a pasar. Y dice la Biblia, cosas peores se verán. Y empezamos a añadir otra vez frases, a lanzar frases bíblicas, a veces sin entender en qué contexto se están mencionando. ¿Ok? ¿Qué piensa usted? Piensa en un momento. ¿Será el principio del sufrimiento de la humanidad antes de que se destruya el mundo, o que Cristo venga a destruir el mundo y a llevar a sus escogidos y a los desobedientes a apartarlos de Él? ¿Qué piensa usted? Piénselo un momento. ¿Cree que sí? ¿Cree que no? O mejor prefiere decir, no sé, me espero a que usted nos explique. Eso sería otra respuesta, ¿verdad? En el plano más seguro. Mejor me espero. Mejor no digo nada. Yo no sé. Ok, vamos a ver entonces. La respuesta sería la siguiente. La respuesta a esta pregunta, la respuesta directa, inmediata, sin explicación, sin nada, sería no. No es así. Este principio de dolores no es para nosotros, ni tampoco para el fin del mundo. Y usted dirá, no, hermano, blasfemia, no es cierto, está contradiciendo lo que dice la Biblia. No estoy contradiciendo lo que dice la Biblia. Vamos a explicar el por qué no. Pero si usted quiere una respuesta corta y sencilla, rápida, ¿sí? Pues la respuesta es no. Entonces ya acabamos el tema del día de hoy. Nos vemos mañana. No es cierto. Vamos a explicarlo. ¿A qué se refiere? ¿Por qué le digo que no? Vamos a leer en la Escritura, vamos a la Biblia, y como ustedes ya me dijeron que tienen su Biblia, no pierdan por favor ahí Mateo capítulo 24. ¿Ok? ¿A qué se refiere este principio de dolores? ¿A qué se refiere los rumores de guerras? ¿A qué se refiere las hambrunas? ¿A qué se refiere que se levantará nación contra nación y reino contra reino? ¿A qué se refiere que habrá pestes? ¿A qué se refiere? ¿De qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, estaba hablando, le voy a explicar un poquito antes de leer en el contexto para que entiendan a qué me voy a referir. Este pasaje señala de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba con vida, la destrucción que iba a sufrir la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
Y esta destrucción fue dirigida por el emperador Tito con Tiberio y Julio Alejandro, y sitiaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén, donde la ciudad y su famoso templo hermoso, todas las construcciones de las cuales los judíos se enorgullecían, este emperador romano, Tito, con Tiberio y Julio Alejandro y sus ejércitos, destruyeron el templo de Jerusalén, destruyeron todas las obras maravillosas que habían hecho de construcción los judíos, derribaron todo, no dejaron piedra sobre piedra, y hicieron una gran matanza en la ciudad. Tanto que dice que ponían los cuerpos, como las calles de Jerusalén eran angostas, dicen escritores, historiadores, apilaban los cuerpos en las orillas de las calles, los atravesaban para hacer tipo barricadas, los cuerpos muertos de los judíos, y había tanta sangre que había, de gente que habían matado, que había prácticamente eran charcos de sangre, estaban inundados de sangre las calles. Era horrible lo que había pasado, lo que había hecho este emperador al destruir Jerusalén. Bueno, dicho esto es histórico. Usted puede ir a buscarlo en Google, en libros de historia. Esto es histórico, esto pasó, ¿ok? Está escrito en la historia. Búsquelo para que vea que no le miento. Pero en cuanto al pasaje de la Biblia, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Le digo esto porque lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Vamos a leer, vamos a tener una lectura larga, pero téngame paciencia, ¿ok? Para poder entender a qué se refiere el principio de dolores, vamos a leer todos estos pasajes de capítulo 23, del 37 al 39, y luego vamos a continuar con Mateo 24, del 1 hasta el 26, y vamos a parar, ¿ok? Después, más adelante en la clase, vamos a continuar con la lectura. Pero quiero que leamos esto primero, léalo tranquilamente junto conmigo, para entender el contexto de a qué se refería el Señor cuando dijo esto será principio de dolores, ¿ok? Luego regresamos a estudiar fragmentos de esta lectura. No vamos a estudiar todo detalle por detalle porque nos llevaría meses, se lo aseguro. ¿Ok? Mateo capítulo 23. Aquí tengo mi Biblia en un lado. Dice mi Biblia, Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24, versículos del 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Note. Cuando Jesús ya se iba de Jerusalén, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Ok? Entonces, versículo 9, los entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni sea en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ok. Usted dirá, hermano, pues me quedé igual. No entendí todavía. Bueno, hice algunas pausas para ver si usted en la lectura, algún énfasis, bueno, traté de hacer énfasis, a ver si usted captaba la idea que vamos a tratar o captaba de cuál es la explicación. Mis hermanos en dentro a lo mejor ya van a decir, ya me lo sé, hermano, ya sé. Bueno, hay personas que no lo saben. Y si ya se lo sabe, pues lo va a reafirmar la explicación. Otra vez, no voy a tardar meses en la explicación como tardé con los hermanos en Denton. Pero va a ser una explicación más corta, más sencilla. No completa, obviamente, pero una explicación más general. Menos corta que un simple no, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la explicación? La explicación está en el contexto. Jesús, en este contexto, en todo esto que está diciendo Jesús, en el capítulo 24, está respondiendo Jesús a dos preguntas. Dos preguntas que le hicieron sus discípulos. La primera pregunta que le hicieron sus discípulos es, ¿cuándo serán estas cosas? Y yo le pregunto a ver si lo encuentran. ¿Cuáles son estas cosas? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué hablaban con Jesús sus discípulos? A ver si alguien nos responde. Y la respuesta está en el versículo 1 y versículo 2. A ver, voy a dar un tiempo a ver si alguien responde de los que están oyendo la clase. La primera pregunta que le hacen sus discípulos a Jesús es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿De qué hablaban? La respuesta está en el versículo 1 y 2. Ya le estoy dando el pasaje donde está la respuesta. ¿De qué cosas estaban hablando con Jesús antes? Para que sus discípulos le preguntaran, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Nadie? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Alguien lo encontró? La hermana Hilda dice que del templo. Ok. También respondieron que vendrán falsos profetas charlatanes. ¿De eso estaban hablando en el versículo 1 y 2? ¿De qué hablaban? ¿Cuáles cosas? ¿Cuál era la plática previa que después sus discípulos le dijeron, Señor, a ver, no entendimos, explícanos? Y le hacen estas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Y yo le pregunto, ¿de cuáles cosas le preguntaron? ¿De qué estaban hablando previamente? Y luego le preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, me faltó una U ahí en la pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas que le hacen al Señor. Una es directa, ¿cuándo serán estas cosas? La otra, ¿qué señales habrá y de tu venida y del fin del siglo? Entonces, piden señales de la venida del Señor y del fin del mundo. ¿Ok? En la segunda pregunta. En la primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Pero lo que yo le estoy preguntando a usted, sí, por eso le dije que tomaran sus Biblia, es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿De qué hablaban? ¿Nadie? Bueno, les doy la respuesta. Dice Mateo capítulo 24. Léalo despacito, Mateo 24, 1 y 2. Despacio conmigo. Mateo 24, 1, versículo 1 y versículo 2. Despacio.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle a Jesús los edificios del templo. La hermana Hilda dio en el clavo, del templo. ¿Ok? Para mostrarle todas las construcciones que los judíos habían hecho y se enorgullecían. Y una de las que más se enorgullecían era el templo que habían hecho para Dios. Y los discípulos le dicen al Señor, mira Señor, mira qué hermoso está el templo, mira los edificios, mira qué impresionante, qué impresionante. ¿Has visto todo esto, Señor? ¿No te impresiona? Y note lo que le dice la respuesta de Jesús en el versículo 2. Él les dijo, ¿veis todo esto? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Nomás al templo? A toda la construcción que había ahí, todas las cosas que los discípulos se asombraron y compartían con el Señor. ¿Ya viste, Señor, todo esto? ¿Ya viste el templo, los edificios alrededor, todas las construcciones? ¡Qué maravilloso es! ¡Qué hermoso es! Y el Señor le dice, ¿están viendo todo esto? Bueno, de verdad les digo que no quedará aquí. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesús? En Jerusalén. ¿Veis todo esto aquí? ¿Dónde? En Jerusalén. De cierto digo que no quedará aquí, en Jerusalén, piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces, ¿de qué hablaban con Jesús después? En el versículo 3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, Señor. ¿De qué estaban hablando previamente? De lo que Cristo les había dicho. ¿Ven todos estos edificios? ¿Ven el templo? ¿Ven todas estas construcciones? Les estoy diciendo que aquí en este lugar no va a quedar una piedra sobre piedra. Todo va a ser derribado. Y el Señor se fue. Y fue y se sentó y estaba sentado y los discípulos, ¿a qué se refirió el Señor? ¿De qué estaba? Vamos a preguntarle mejor. Y van en el versículo 3 y van con el Señor y le dicen, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Pues que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero los discípulos añadieron una pregunta más. Dijeron, ¿y cuáles señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ok? No solamente se interesaron por las cosas que iban a suceder ahí, en Jerusalén, sino las señales de la venida de Cristo, previas a la venida de Cristo y del fin del siglo. Ahora, Cristo empieza a explicarles en este capítulo 24 que va a haber señales o va a haber cosas que van a identificar, las cuales ellos pueden notar que van a empezar a pasar antes de que Jerusalén sea destruida. Pero también aclara más de una ocasión en Mateo 24 que señales del fin del mundo y su venida no hay. Y es como es un poco complicado de entender porque el Señor está hablando, imagínense que está hablando que le hacen dos preguntas y Él empieza a responder, bueno, me están pidiendo cuáles son las señales antes de que todo esto sea destruido. Como les dije hace un rato, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, estas son. Y empieza a mencionar, va a surgir esto, va a surgir lo otro, va a surgir aquello. Y luego hace una pausa. Para Jerusalén hay señales. Para mi venida no la hay. Y luego sigue explicando, estas son otras señales para la destrucción de Jerusalén. Y luego vuelve a hacer otra pausa. Pero les aclaro, señales para mi venida y del fin del siglo no hay. Y sigue explicando. Y luego vuelve a hacer otra pausa. Les vuelvo a recalcar, para Jerusalén hay, pero para mi venida no hay. Y la vamos a estudiar ahorita. Bien resumida la idea, pero lo va a entender. Y quiero que empiece conmigo en la lectura. Ya leímos todo el pasaje desde el versículo 3 hasta el 26 y hicimos una pausa. Quiero que tenga en su mente el contexto. Los discípulos le estaban haciendo dos preguntas al Señor. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo y todos los edificios de Jerusalén, que no quede ahí piedra sobre piedra, como nos dijiste hace un momento? Pero Señor, también queremos saber qué señales habrá cuando tú vengas y cuando sea el fin del siglo, cuando se acaben todas las cosas.
Queremos saber si hay señales para Jerusalén y queremos saber si hay señales para el fin del mundo. 2 preguntas que le hicieron los apóstoles. Y Jesús responde ambas preguntas. ¿Ok? Ahora, la incógnita es, cuando dice que es principio de dolores, ¿se refiere o es una respuesta a la primera pregunta o es una respuesta de la segunda pregunta? Y ahí es donde está la confusión. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a llegar a la conclusión a qué se refiere. Vamos a pensar un momento que principio de dolores del versículo 8 se refiere al fin del mundo. Vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer que Jesús empezó diciendo que esas son señales para el fin de los tiempos, cuando Él venga. Vamos a suponerlo. Y vamos a leer la Escritura a ver si va de acuerdo con lo que declara la Escritura. ¿Ok? Acompáñame entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quedó claro en su mente las 2 preguntas? Espero que sí. ¿Ok? Si principio de dolores del versículo 8 está hablando y es una respuesta de Jesús para la primera pregunta de cuándo será destruido el mundo, entonces, estoy suponiendo, no es así. Entonces, ¿cómo explicaríamos estos versículos? Mateo capítulo 24, versículos 16 al 22. En el 8 dice que habrá guerras, terremotos en diferentes lugares, pestes, etcétera, etcétera. Esto es principio de dolores. Y luego en el 16, del 16 al 22, léalo conmigo, detenidamente. Dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Pregunta: si es el fin del mundo, ¿de qué nos sirve correr para los montes? ¿Nos podremos salvar si corremos al monte? Si se va a acabar el mundo, ¿de qué nos sirve correr al monte? ¿Ok? Dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, en la parte de arriba de su casa, no descienda a la planta baja para tomar algo de su casa. Pregunta: si es el fin del mundo y me subo al techo de mi casa, ¿me puedo salvar? Piénselo. Si el mundo se va a acabar, si el versículo 8 está hablando de principio de dolores del fin del mundo, y luego Jesús en esa misma respuesta, en el versículo 16 y 17, dice, si estás en Judea, huye a los montes. Y si estás en el techo de tu casa, no bajes para que te puedas salvar. Si es el fin del mundo, ¿nos serviría estar en el techo para salvarnos? La Escritura no dice eso. La Escritura dice que todas las obras que en la tierra hay serán desechas. ¿De qué nos sirve estar en el techo de la casa? Dice, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, si estás fuera de la ciudad, no vuelvas a la ciudad para tomar tu capa. Si el mundo es destruido, si me quedo en el campo y no estoy en la ciudad, ¿me puedo salvar? La respuesta obvia es no. No está hablando del fin del mundo, el versículo 8. Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y tiene más sentido que esté hablando de la destrucción de Jerusalén. Si están atacando la ciudad, corre al monte, no te acerques a la ciudad. Si ya estás en el techo de tu casa, no desciendas. Un soldado te puede matar de los enemigos. Que escóndete arriba. ¿Me explico? Dice 19, mas hay de las que están encinta o las que están embarazadas y de las que tengan niños en aquellos días, niños pequeños, ¿verdad? Que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno o en el día de reposo. Pregunta: si el fin del mundo no es en invierno, ¿me puedo salvar? Obviamente no. Jesús estaba respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué señales hay para la destrucción, previas a la destrucción de Jerusalén? Y le responde a sus discípulos con esta aclaración. Si están en la ciudad y en la azotea, no bajen. Si están fuera de la ciudad, no se acerquen a la ciudad.
Si están lejos, huyan a los montes, escóndanse. Si ya habían salido, no se regresen a su casa. Y ojalá no haya mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada es más difícil de que pueda correr o ir corriendo del ejército enemigo. Que pueda correr y salvarse. ¿Y qué tiene que ver el invierno? Pues es más difícil sobrevivir afuera de tu hogar en el invierno que si fuera tiempo que puedes soportar el clima fuera de tu hogar. No está hablando del fin del mundo. Si no, no tiene sentido esto. No tiene sentido la recomendación que el Señor les hace de que se queden en el techo, de que huyan al monte, de que pobrecita si estás embarazada en esos días, de pobrecita si tienes que ser en invierno. Sigamos leyendo, no acaba ahí. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, una tribulación que no ha existido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días, note, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Cómo? Pues no, que se acabó el mundo. ¿Cómo que sí se van a salvar algunos? ¿Unos se van a quedar a vivir en el mundo? ¿O cómo? Es que está hablando de la destrucción de Jerusalén. De la primer pregunta que le hicieron. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que es una tribulación, es una tormenta que pasa, dura un tiempo y se va. Yo le pregunto, ¿el fin del mundo nomás se destruye un momento y luego se va? No, el fin del mundo se destruye y se acaba todo. Aquí no está hablando del fin del mundo, ni de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la primera pregunta, de la destrucción de Jerusalén. Entonces, desde el versículo 4, cuando empieza a responder Jesús, mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y van a oír de rumores de guerra. Versículo 6, y es necesario que todo esto acontezca. Estas son las señales antes de que el templo sea destruido, antes de que esos edificios que les dije que no iba a quedar piedra sobre piedra, sean derribados. ¿Y sabe qué? Pasó. Tito derribó el templo en Jerusalén. Tito barrió con todo, con su ejército, con todas las personas en Jerusalén. Hizo una masacre en Jerusalén. Destruyó edificios, destruyó el templo, barrió literalmente Jerusalén. Si usted puede consultar, escritores judíos de la época narran horrores de lo que Tito hizo en Jerusalén, el emperador romano. En el año 70 después de Cristo. Y Cristo les advirtió previamente. Por eso si ves que están los ejércitos ahí, no te acerques, córrele al monte, escóndete, huye. Porque está hablando de la destrucción de Jerusalén el Señor. Tiene más sentido. Al menos tendrás oportunidad quizás de salvarte si te quedas en el techo de tu casa y no bajas. Quizás. ¿Ok? Dice... entonces, si alguno, versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie eso sería salvo por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a Lucas. Fíjese, antes de ir a Lucas, vamos al versículo 33, ahí mismo, capítulo 24. Vamos a leer versículo 33 y versículo 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De verdad te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Sabe qué es una generación? Por ejemplo, mi papá es una generación. Yo soy otra generación. Mi hijo Axel y Gael son otra generación. Y el Señor les está diciendo, no pasará esta generación. O sea, en su tiempo de vida, en su tiempo de existencia de ustedes, van a suceder estas cosas. No van a morir ustedes sin antes haber visto que esto sucede. Una respuesta directa del Señor a sus discípulos en base a la primera pregunta. No quedará en Jerusalén piedra sobre piedra. Esos son los principios de dolores para Jerusalén. Lucas, capítulo 21. A lo mejor hay muchos paralelos. Cuando estudiamos a profundidad este pasaje de la Escritura de Mateo 24, tenemos que ir a considerar Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y también estudiar, porque son paralelos de esta misma descripción de que se habla de estas preguntas que responde nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que tardamos mucho tiempo en explicarla, porque tenemos que considerar todos los paralelos. Pero nada más respuesta corta.
Lucas nos da otro detalle que en Mateo no nos da. Y es muy interesante. Mira, acompáñame a Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. ¿Tienen su Biblia ahí? No la deje a un lado. Lucas capítulo 21, versículos del 20 al 24. Si se fija, en Lucas 21:7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señales habrá de estas cosas cuando estén para suceder? Es la misma historia, pero ahora narrada en Lucas. La que se narró en Mateo, ahora se narra en Lucas, ¿ok? Estamos hablando de lo mismo, ¿ok? No es una historia diferente la que estoy citando. Es el mismo acontecimiento, pero ahora narrado por Lucas, en Lucas, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 20. Pero cuando veas a Jerusalén, ¿ok? Note. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, ten por seguro entonces que la destrucción ha llegado. ¿De qué estaba hablando el Señor cuando hablaba de señales y de sufrimientos y de principio de dolores? De la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Dice, versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya entendimos, ¿verdad? Ya entendimos la razón por qué el Señor le dice, si están en Judea, huyan a los montes, escóndanse. Porque Jerusalén, la ciudad, iba a estar rodeada por el ejército romano, por Tito, que le iba a destruir. Entonces, si están en Judea, huyan a los montes, lo mismo que nos dice en Mateo, la misma recomendación. Y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a la ciudad. Si están fuera de la ciudad, no se metan a la ciudad. Huyan, aléjense, porque está rodeada del ejército enemigo. Y esa es la señal última de que la destrucción de Jerusalén ya llegó. Ya se va a cumplir. No se acerquen, aléjense de Jerusalén, porque en Jerusalén no va a quedar piedra sobre piedra. Primer pregunta que el Señor respondió a sus discípulos. Dice, versículo 21, no entren en ella, 22, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Wow. 23. Mas hay de las que estén encinta en aquellos días y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Jerusalén, los judíos. Y caerán, note, caerá Jerusalén y las personas en Jerusalén caerán a filo de espada. Yo le pregunto, ¿hoy en día los ejércitos van a atacar a otra ciudad con espadas? Ya no se usan las espadas. Pero el Señor está diciendo, caerán en Jerusalén a filo de espada, y los que sobrevivan serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, otra vez por si no entendemos a qué se estaba refiriendo el Señor, Jerusalén será hollada por los gentiles, los romanos, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, con esta explicación, ¿cuáles eran los principios de dolores? ¿Para quién eran? Según la respuesta del Señor en Mateo capítulo 24, no está hablando del fin del mundo, no está hablando de una señal previa de dolor antes de que el mundo sea exterminado. No. Está respondiendo la primera pregunta el Señor. ¿Cuáles señales habrá antes de que Jerusalén sea destruida y sea rodeada por un ejército y todos los habitantes caigan a filo de espada? Y los que sobrevivan van a ser llevados cautivos. Por eso, si estás en los montes, no regreses, escóndete en el monte. Si estás en el campo, no regreses a la ciudad. Si estás en el techo, no desciendas. Quédate en el techo, escóndete. ¿Me explico? Entonces, principio de dolores. Cuando lo estudiamos en el contexto, nos damos cuenta que cuando un hermano o una persona dice, estos son principios de dolores del fin del mundo, no es cierto. Son principios de dolores, eran principios de dolores
para los habitantes de Jerusalén. Y eso iba a suceder en esa generación de los apóstoles que estaban preguntando. No iba a pasar esa generación hasta que todo eso aconteciera. ¿Ok? Ahora, y quede la segunda pregunta, hermano. ¿Cómo sabemos cuándo está respondiendo el Señor a la segunda pregunta? ¿Cómo saber si ahí no está hablando en la parte de arriba, principio de dolores del fin del mundo? Bueno, porque la Biblia es muy clara. Vamos a leer lo siguiente. ¿Tiene su Biblia? ¿No la ha perdido? Antes de ir allá a leer la segunda respuesta, ¿recuerda lo que dice en Lucas 19? Cuando nos dice la Escritura que Jesús lloró. ¿Sabe usted por qué Jesús lloró? Mi Biblia presionó unas teclas y me movieron todas las diapositivas. Déjeme ver dónde me quedé. Más adelante, iba más adelante. Ese es lo que acabamos de ver. Y era la siguiente diapositiva. Bien. ¿Sabe por qué el Señor lloró? Vayamos allá a Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. El Señor, o nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tenía conocimiento de lo que iba a suceder en el futuro. Él lo podía ver claramente lo que iba a pasar en el futuro con Jerusalén. Por eso a sus discípulos les dice, cuando sus discípulos le dicen en Mateo 24, Señor, mira los edificios, mira el templo, qué hermoso. Y el Señor le dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego después los discípulos dicen, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor le empieza a declarar cuándo iban a suceder esas cosas. Y cómo los habitantes de Jerusalén iban a caer a filo de espada. Y cómo iba a suceder en el tiempo de vida de ellos, de los apóstoles. Y cómo ejércitos iban a rodear la ciudad. Y las recomendaciones de huir, de no quedarse en la ciudad. Ahora, ¿por qué Jesús lloró cuando ve a Jerusalén? Cuando leímos el 23, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Antes de leer Lucas, vamos a Mateo 23, que leímos al principio. Busque, por favor, póngale una separación ahí en Lucas, y busque, por favor, o regrese a Mateo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? 38, interesante. He aquí vuestra casa, o tu casa, Jerusalén, será dejada desierta. ¿Entendió? Ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué no entendiste? Porque matas a los profetas, porque apedreas a los que Dios te envía para que hablen y te hagan que te arrepientas. Te digo que tu casa será dejada desierta, tu ciudad va a ser destruida. Porque digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, Lucas, vamos a Lucas. ¿Por qué el Señor lloró por Jerusalén? Porque el Señor miraba toda esta destrucción que venía para Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al ver a la ciudad, lloró sobre ella. Lloró acerca de ella, de lo que le iba a pasar. Diciendo, oh, si también tú conocieses, quejándose, ¿verdad? O clamando, una exclamación de dolor. Si tan solo tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿No es lo que hizo el ejército romano? Cuando veas a la ciudad rodeada, lo leímos hace un momento, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Van a rodear la ciudad y no van a dejar entrar ni salir a nadie de la ciudad. Eran dos formas de conquistar una ciudad. Una ciudad amurallada, si no podías derribar sus murallas, sella las entradas y salidas de las ciudades. Corta los suministros de agua que entran a la ciudad. ¿Para qué? Para que se rinda la ciudad. O se rinden por el hambre y la sed, o se mueren dentro de la ciudad por hambre y sed.
Entonces era la estrategia. No puedo brincar los muros de la ciudad, la rodeamos toda la ciudad, nadie entra, nadie sale. Y esperamos hasta que se rindan o hasta que se mueran de hambre. No hay de otra. ¿Verdad? Entonces, dice, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos también dentro de ti. Esos ejércitos van a venir a matar a los hombres y a todos los que se le atraviesen en el camino. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. El Señor lloraba por esta destrucción que venía para Jerusalén por ser desobediente para con Dios, por haber rechazado al Hijo de Dios. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Él miraba en el futuro la destrucción que venía para Jerusalén. Jerusalén, si tan solo entendieras que esto no te conviene, por favor acepta lo que Dios te manda. Por favor hazlo. Si supieras la calamidad que te espera, los dolores que te esperan, la aflicción que te espera, la gran tribulación que viene para ti, hubieras obedecido. Caerás a filo de espada. Serán destruidos tus templos y tus edificios. Y no quedará piedra sobre piedra. Por eso lloró Jesús. Y Él lo dijo, yo no lo dijo, Él lo explicó. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente respuesta de Jesús. Ya vimos la primera respuesta. Señor, ¿cuándo serán estas cosas de que no va a quedar piedra sobre piedra? Y que va a ser destruida toda Jerusalén. ¿Cuándo va a hacer estas cosas? Y ya le empieza a decir al Señor, bueno, vas a oír de rumores de guerras, vas a oír de terremotos, vas a oír de pestes, vas a empezar a escuchar que las cosas no empiezan a ir bien alrededor de la ciudad y en otras ciudades y en el mundo. Estas son señales. Pero cuando veas que ya viene un ejército, huye, no te acerques, salte de la ciudad, vete lejos, porque ya la destrucción para Jerusalén ya llegó y van a rodear la ciudad y van a matar a sus habitantes a filo de espada y van a destruir los edificios y van a barrer con la ciudad. Huye. Pero luego los apóstoles dirían, bueno, Señor, te hicimos dos preguntas. Esa es la primera respuesta a la primera pregunta. Pero de lo otro, ¿cuándo vas a venir? Para que sea el fin del siglo. ¿Cuándo regresas, Señor? ¿Cuándo vas a venir en las nubes? ¿Cuándo vas a venir glorioso? Bueno, el Señor responde en varias ocasiones. Por eso le decía, el Señor explica de Jerusalén y luego hace una pausa para que los apóstoles entendieran. Pero de mi venida no hay señales. Y luego seguía, para Jerusalén sí, pero de mi venida no hay señales. Pero para Jerusalén sí, son estas señales, pero de mi venida no hay señales. Para que los apóstoles entendieran, no vuelvan a preguntar, de mi venida no hay señal. Para Jerusalén sí, para mi venida no. Dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, volvamos allá a Mateo capítulo 24 y vamos a leer ahora el versículo 27 primero. Dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunta, ¿los relámpagos nos avisan con mucho tiempo? ¿Nos dan muchas señales de que van a aparecer en el cielo? La respuesta es no. Entonces, si se fija, el Señor desde el versículo 4 hasta el versículo 26 empieza a darle recomendaciones. Tengan cuidado porque esto va a suceder antes de que pase la destrucción de Jerusalén. Y lo hace una pausa. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando yo regrese va a ser como un relámpago. Cuando menos se lo esperan ya apareció en el cielo. Entonces, ¿entendemos la respuesta del Señor? Para Jerusalén hay muchas señales. Hay principio de dolores para ella. Hay aflicciones previas. Pero para mi venida no hay. Va a ser como un relámpago. Luego dice en el versículo 29. Y les da un detalle. E inmediatamente después de la tribulación. ¿De cuál tribulación? De la destrucción de Jerusalén. Después de que pasen esas cosas en Jerusalén, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? ¿Entendimos? Mi venida no va a ser antes de la destrucción de Jerusalén, es lo que le está diciendo. Mi venida es después de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo? No les voy a decir, no hay señales. Va a ser como un relámpago. Pero sí les voy a decir algo.
Va a ser inmediato lo que suceda. Es como un relámpago que pasa de inmediato. Así es mi venida. Es de inmediato. De repente ya lo vamos a ver al Señor en las nubes. Y vamos a ver que todas estas cosas empiezan a suceder en los cielos. Y vamos a ver que viene con sus ángeles y envía a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. ¿Cuándo? ¿Hay aviso, Señor? Como el relámpago. Como algo inmediato. Como algo rápido que pasa. ¿Ok? Para Jerusalén hay muchos avisos previos. Hay muchas advertencias previas de que esto se acerca para Jerusalén. Pero para mi venida es como un relámpago. Es rápido. Es inmediato. ¿Ok? Ahora, no es la única vez que el Señor aclara que para su venida no hay señales ni para el fin del mundo. Luego vamos al versículo 36 y 39. Vuelve a hacer otra pausa el Señor y vuelve a aclarar. ¿Ok? Versículos 36 y 39. Pero el día y la hora de mi venida nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y luego empieza a explicar cómo será su venida, por si a los discípulos no les quedaba todavía claro que para su venida no había señales ni avisos previos, ni principio de dolores. No, es como un relámpago, es algo inmediato. Dice en el versículo 36 en adelante, pero el día y la hora nadie la sabe. No hay señales para mi venida, no hay señales para el fin del mundo. Ni aun los ángeles saben esta información, solo mi Padre. Versículo 37. Mi venida, dice el Señor, va a ser parecida a los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Hubo avisos previos de que el diluvio ya venía? No. ¿Hubo señales antes de que...? No hubo. Como en los días de Noé, está diciendo el Señor. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando yo venga, cuando sea el fin del mundo. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Un día común y cualquiera, como un relámpago, algo inmediato, algo cuando menos lo esperamos. La gente va a andar en sus quehaceres diarios, casándose en fiestas, aquí en el trabajo, su vida cotidiana, y de repente viene el Señor. No nos va a avisar. Para Jerusalén hay muchas señales para su destrucción. Para la venida del Hijo del Hombre y de destrucción del mundo no hay señales. No hay avisos previos. Dice, hasta el día que no entró en el arca, versículo 39. Aquella gente no entendió que no había señales para eso. No entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y sabe qué? Mis hermanos y amigos, mucha gente no va a entender hoy hasta que no vean al Señor en las nubes, o hasta que no vean la tierra siendo destruida por fuego. Entonces quizás entiendan. Muy tarde. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, de esa forma, será también la venida del Hijo del Hombre. No hay principio de dolores para el fin del mundo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay. Es como un relámpago, es algo rápido. Es el día que menos pensamos. Ya van tres declaraciones, tres afirmaciones a la respuesta de la segunda pregunta que le hicieron al Señor. No hay señales para mi venida, no hay es como un relámpago, no hay es algo inmediato, no hay es como en los días de Noé, no hay previos avisos, y mucha gente no va a entender hasta ese preciso momento de que ya no hay más oportunidad. Dice, entonces, ¿qué más vuelve a decir el Señor? Versículo 42, perdón. Velad pues. Ahora, ya les dio la respuesta. Ahora el Señor aclara y quiere entender que fue lo suficientemente claro para que los apóstoles entendieran el mensaje. Para Jerusalén hay muchas señales. Para mi venida no hay señales. Dice, entonces, velad pues, porque no saben a qué hora de venir su Señor. Para Jerusalén, sí. Si ves el ejército, córrele. Si ves que hay estos rumores de guerra, mejor aléjate, vete de la ciudad. Ya no vivas ahí. Si hay esto, si hay lo otro, huye, no te quedes. Para Jerusalén hay muchas señales. Para mi venida, no. Entonces tienes que estar velando todo el tiempo. Porque yo no te voy a avisar. Va a ser como un relámpago, va a ser algo inmediato. Dice 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Ok? 44. Por tanto,
también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pienses. ¿Hay señales y avisos? No lo hay. Para la segunda pregunta que le hicieron al Señor, no hay avisos, no hay señales, no hay principio de dolores, no hay. Como un relámpago, algo inmediato, como en los días de Noé, a la hora que nadie sabe, a la hora que menos pensamos, dice el versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pienses, o a la hora que menos lo esperes. Va a estar ahí. Versículos 50 y 51. Hablando, da una ilustración el Señor de que es el amo que le deja encargado a su siervo, y va a haber siervos buenos y siervos malos. El siervo bueno siempre va a estar preparado para que el día que su Señor venga no lo sorprenda y él esté listo con todo preparado. Pero el siervo malo no se va a preparar. Y como no se preparó, su Señor va a venir cuando menos lo espera y lo va a sorprender en el error. Muy tarde va a ser castigado. Porque el Señor no da previos avisos para cuando venga por segunda vez ni cuando el mundo se acabe. 50 y 51. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no lo sabe. Entonces yo le vuelvo a preguntar, el Señor les está diciendo a los apóstoles, ¿hay avisos? ¿Hay principio de dolores previos antes de la destrucción del mundo y de la venida del Señor? El Señor ya en más de un versículo les dijo, no hay, es como un relámpago, es algo inmediato, es como en los días de Noé, tienen que estar siempre preparados porque no saben a qué horas voy a venir cuando menos lo piensen. Versículo 50, y vendré cuando menos lo esperas y a la hora que no sabes que voy a venir. Dice, y lo voy a castigar duramente si estaba haciendo cosas indebidas. Y pondré su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Todos los días, porque Él va a venir sin aviso, sin señales, sin principio de dolores, sin avisos de guerra, nada. Cuando menos lo esperemos, ahí va a estar pidiéndonos cuentas de qué hicimos con la vida que Él nos prestó. Espero que me haya entendido. Espero que me haya explicado correctamente. Entonces, en conclusión, ¿principio de dolores es para el fin del mundo cuando venga nuestro Señor? La respuesta es no. No es el COVID el principio de dolores del fin del mundo. No, no lo es. Porque cuando el Señor venga, no nos va a avisar. Va a ser un día cualquiera, cuando la gente esté haciendo sus quehaceres normales, cuando menos lo esperamos, como un relámpago, como ladrón en la noche, como el relámpago en el oriente, a la hora que menos pensamos, cuando menos estamos preparados para eso, a la hora que menos lo pensamos, ahí va a estar y nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestra vida. Entonces el Señor respondió a ambas preguntas. Señor, ¿qué señales habrá para estas cosas? Bueno, para Jerusalén va a haber muchas señales. Va a suceder esto, rumores de guerras, hambres, pestes. Va a venir un ejército, los va a rodear. Si ven al ejército, huyan, no se queden ahí porque va a destruir toda la ciudad, va a derribar los templos, va a matar a todos a filo de espada y los que queden con vida van a ser llevados cautivos. No se acerquen a la ciudad si están fuera, mejor huyan, aléjense. Para Jerusalén hay muchas señales, pero de mi venida no hay ninguna, no les voy a avisar. Voy a venir a la hora que menos lo piensan. Cuando menos se lo esperan, les voy a estar pidiendo cuentas de qué hicieron con su vida. Fue claro el Señor y respondió a ambas preguntas. Entonces, cuidado cuando tomamos un pasaje nada más de la Escritura y decimos, son principios de dolores del fin del mundo. No, no, el Señor no nos avisa con este tipo de cosas de cuándo va a ser su venida. ¿Ok?